presenta WowMX.tv. Presenta WowMX.tv. Presenta MX.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ya saben, si hay algo padre en esta televisora es que podemos apoyar a los emprendedores, a los jóvenes, a los profesionales y sobre todo a las personas que tienen ganas de hacer cosas. Bueno, aquí antes que nada les comento que aquí están nuestras redes sociales por si quieren también seguir a través de esos medios esta entrevista. Y miren, hoy vamos a tener un tema padre, porque en algunos otros programas hemos hablado de las oportunidades comerciales que se están abriendo o ya se han abierto a través del TEMEC, antes el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de México-Israel, y podemos citar muchísimos otros acuerdos comerciales, incluyendo los que se vieron la semana pasada, que fue la Alianza del Pacífico, donde obviamente existe la posibilidad de que extranjeros vengan, se incorporen como fuerza laboral, que vengan a invertir y lo más importante, que generen recursos en beneficio de México. El día de hoy tenemos aquí a David Rivera. David, gracias por estar aquí con nosotros. Alejandro, un placer. Bienvenido. Y lo más importante, te voy a entrevistar con las ganas de, antes que nada, reconocer tu juventud. Eso es muy padre. Pero sobre todo, que estés echado para adelante, como se dijera, en este tipo de acciones profesionales y sobre todo nos ayudes a platicarle a la gente cuáles son los beneficios o más que nada la situación migratoria hacia México. Pues bueno, la verdad es que el aspecto migratorio en México es muy importante. Como sabemos, pues somos un país con un alto índice de migración. Somos uno de los países que más migrantes reciben pues diariamente y la verdad es que juega un papel muy importante para nuestro país y bueno, en todo aspecto, no solamente económico, sino también en otros aspectos políticos, sociales, todo tipo de cuestiones. Hace poco me estaban diciendo, hace 2 o 3 días, que México había sido el segundo destino turístico mundial después de Francia. Así es. Obviamente también hay que reconocerle su cuota de influencia que tiene la parte norte de México, ¿no? Y la cercanía con Estados Unidos. Pero aquí nos tocó vivir, esa es una de las grandes ventajas. Exactamente. Antes de iniciar propiamente con el tema de migración, yo te pregunto, ¿a ti qué te dio por ser abogado? Pues es un tema, pues ya tiene tiempo. La verdad es que yo decido estudiar Derecho. Yo anteriormente estaba estudiando Mercadotecnia. Pero conforme, pues por temas de juventud y demás, yo me empiezo a meter en temas sociales, me gusta empezar, pues leer más, clavarme en todo este tipo de temas y pues me llamó el derecho. Ahora sí que todo este tipo de cuestiones de, pues de la política, de saber pues qué sucede a nivel mundial, qué sucede en mi propio país, cómo puedo ser pues una persona que pueda aportar pues en todo tipo de cuestión a mi país.
Y pues me fui clavando en este tipo de temas hasta que pues decidí estudiar Derecho, me cambié y me enamoré prácticamente de mi carrera. Oye, pero te voy a decir algo, si hay algo que el gran beneficio de carreras como el Derecho es que todo sirve, todo suma, y el hecho de que hayas estudiado mercadotecnia antes, yo creo que te dio una visión grande de cómo promover tus productos y servicios, en este caso tus asesorías y demás trámites, ante la sociedad, porque no todos sabemos vender, nos cuesta mucho aprender. Exacto. Y por ejemplo, los que nos dedicamos a la iniciativa privada, al sector privado, pues obviamente tenemos que salir con ese espíritu de ventas, ventas, ventas. Si no vendes, estás perdido. Exactamente. Y creo que es una de las cosas más complicadas de aprender, sobre todo porque pues creo que pues independientemente de todo lo que puedas aprender en la escuela, son habilidades sociales que tú tienes que ir aprendiendo conforme vas pues tratando a la gente, y no solo clientes, sino que tú tienes que ir desarrollando y conocerte para saber qué tipo de habilidades son mejores en ventas para ti, cómo puedes acercarte mejor a los clientes, cómo puedes lidiar. Ahora sí que como en todo, cada quien va desarrollando su estilo, pero sí, definitivamente es algo que no te enseñan y tienes que desarrollar pues poco a poco conforme a la práctica y conforme emprendes. Fíjate que yo he visto, por ejemplo, mucho en otros países, concretamente en Estados Unidos, cómo los abogados casi salen ahí. Y usted que tiene un problema, venga con nosotros. Sí. Sin embargo, tal pareciera que en México no es lo más adecuado ni lo más aceptable, ¿no? Y hay veces que nos falta cierta, orientación para la venta, para difundir. Aquí el principio básico de la madre naturaleza, de la gallina, ¿no? Pone el huevo y cacaréalo. Creo que nos falta mucho de cacarearlo. Demasiado. Creo que, bueno, tenemos como ejemplo Estados Unidos, que es un país pues capitalista por excelencia, y pues ellos sí nos llevan mucha ventaja en este aspecto, en todo aspecto, no nada más en la abogacía como tal. Ellos son muy buenos para vender de toda la vida cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de producto, y como mexicanos creo que tenemos mucho que aprenderles en ese tema, de mercadotecnia, de ventas, y sobre todo también como jóvenes y como abogados también, que nos dedicamos a este tipo de cosas que a lo mejor no se prestan mucho para ser tan comerciales en ese aspecto, pero se puede incursionar mucho también en eso. Eso es padre. Oye, David, y otra de las cosas, por ejemplo, tú te diste cuenta que con el tiempo que amabas la carrera de Derecho y te metiste a estudiar la profesión, pero te pregunto, bueno, la licenciatura y ya lo hiciste parte ya tu vocación y tu profesión, pero te pregunto, ¿de alguna manera alguien influyó en ti? Hubo cierta influencia. La verdad es que hay una persona dentro de mi familia que yo pues en lo personal admiro mucho, que es abogado. Como tal, la verdad es que no seguí pues lo mismo que él, no estudié lo mismo, bueno, la especialidad que él estudió, no me dedico exactamente a lo mismo, pero la verdad es que sí jugó un papel importante en el cual yo pues tomé una decisión. Sí estaba entre, no sé si esta es la decisión para mi vida, porque pues tengo otros intereses además de, pues como siempre, como joven te interesan también otras cosas y estás un poco perdido. En ese entonces pues yo dudaba si quedarme en lo que estaba haciendo, dedicarme a otra cosa o realmente estudiar Derecho. Sí influyó un poco en mi decisión, pero fue para bien. La verdad es que se lo agradezco, hoy en día se lo agradezco bastante. Excelente. Y de repente ya empiezas a dedicarte al derecho, pero obviamente el derecho tiene un montón de variedad, de divisiones, y es una carrera rica en cuanto a variedades, ¿no? Porque te puedes dedicar a lo penal, corporativo, etcétera. Normalmente todos hablan de lo penal, ¿no? Que es lo que sí, normal. Yo sé. Las series gringas que dicen, ay, hijo, no, hombre, ¿qué pasó, no? O ahora con las series de abogados, Suits, por ejemplo, que muy le están dando, sí, claro que es muy buena, pero le están dando un aspecto más importante a lo corporativo, marcario, etcétera. Pero son, digo, la verdad, de alguna manera, las series nos han dado una parte de lo que es el derecho muy atractiva, lo que vende, lo que llama la atención. Muy real, la verdad. Además, pero por ejemplo, en el caso tuyo de migratorio, pues realmente pocas series, si no es que por excepción se menciona, ¿no? Así es. Sí, definitivamente es una rama no muy conocida, en la que no muchos pues, han intentado incursionar, y los que sí, pues creo que no lo llevan más allá, pues ya un plano que trasciende pues, lo meramente burocrático, estar todo el día en migración, llevar trámites. Creo que son pocos. La verdad es que sí hay abogados, algunos colegas míos, amigos también, que nos estamos interesando también en cambiar un poco pues la ley migratoria como tal. O sea, somos un poco más conscientes del panorama que hay, como todo, bueno, sobre todo que es nuestro día a día, y creo que se puede hacer mucho por el país. Nos falta mucho por avanzar en materia de regulación migratoria, pero hay mucho trabajo que hacer. Ahora te pregunto, tú sales de la carrera y ¿cómo es que llegas al aspecto migratorio? Por casualidad. Bueno, por casualidad y no. Realmente yo cuando salgo me incliné por el sector público, yo no estaba en sector privado. La verdad es que no es una vida que a mí me encantara, digo, para todo, no todo es para todos, y a mí no me gustó ese mundo, no me gustó a mí pues estar trabajando en gobierno y todo ese tipo de cosas, y precisamente yo cuando
pues tomo la decisión de dedicarme a algo diferente, digo, pues, algo que sea por lo menos muy apegado a lo que yo haga. Siempre me ha gustado viajar, siempre me ha gustado los idiomas, siempre me ha gustado conocer gente y pues bueno, ahora sí que en algún momento, como lo he mencionado, estuve yo pues mandando currículum, solicitudes de trabajo a lugares que se dedicaran a cosas que tengan que ver con derecho internacional y en su momento me llamaron de un despacho migratorio. Entré, me encantó, la verdad es que aprendí todo lo que pude y pues ya, dije lo mismo, creo que es momento de empezar con mi propio negocio, de hacerlo por mi cuenta y pues ahí estoy. Creo que se puede hacer No, mucho. y qué padre, y sobre todo qué padre que lo estás intentando desde ahora, ¿no? Porque fíjate que conozco muchas personas que lo empiezan ya de una etapa pues, muy adulta y obviamente con todos los miedos, ¿no? O Claro. no tienen el colchón suficiente o el respaldo suficiente y lo que les cuesta trabajo es vender sus servicios. Así es, lo más complicado. Entonces ahorita tú lo tienes, la ventaja es que has hecho tu propio emprendimiento, estás viviendo de eso y obviamente te estás abriendo a la vida, lo cual me parece verdaderamente importante. Además, destaca tu juventud, ¿no? Y en ese sentido te pregunto, de alguna manera, si hay una profesión desprestigiada, reconozcámoslo, son los Sí, abogados, ¿no? tristemente. Llegas y te vas, ¿cuál es en qué se parecen un plátano y un abogado? En que ninguno es derecho, ¿no? O también, hasta Arjona dice que los abogados saben poco de amor, ¿no? Y el amor se cohíbe en los juzgados. O sea, Uy. te vas con ese tipo de expresiones. Y digo, no nos vamos a poner aquí Sí, a yo llorar sé, ni yo a sé. filosofar. Pero lo cierto es que es una profesión muy desprestigiada. Sí. También tenemos nosotros gran parte de culpa, pero lo cierto es, ¿qué tantos coyotes o cómo de alguna manera diferencias a los coyotes que no tienen ni siquiera a veces estudios de los profesionales en derecho? Pues sí hay ciertas cosas, la verdad es que sí hay una pequeña gran diferencia. Ahora sí, como dicen por ahí, el secreto está en los detalles. Hay que tener pues mucho cuidado sobre todo con la gente que estafa y con los coyotes, que es lo que más hay sobre todo en el ámbito migratorio. Para empezar, no sé, cosas que pueden ser una persona que primero te da un precio sin primero haberte preguntado, sin haberte consultado, sin haber dicho, bueno, que se empapara como tal del caso, porque cada caso es un caso, incluso en lo migratorio y en los temas burocráticos. Una persona que no le interesa conocer tu caso, que es capaz de darte un precio por un servicio desde un principio sin siquiera escucharte. Una persona que normalmente pues siempre te manejan precios excesivos porque siempre es que el contacto, que del contacto y que van inflando precios. Sí hay ciertas cosas que denotan la falta de profesionalismo en un abogado, sobre todo eso, que te dé una consulta por teléfono, que te conteste rápido, que haga cosas pues que realmente no se involucre en tu tema, sino que le interese más el momento en dónde está mi dinero que en realmente sacar tu tema y tu caso. O sea, una persona primero antes de poder dar un precio siempre te va a escuchar, siempre te va a aconsejar, te va a enseñar el panorama y pues te va a dar la mejor de las soluciones. Esa sería una de las cosas. Otra, por ejemplo, una persona que realmente no se especializa, una persona que se conforma con ya tengo mi licenciatura, soy abogado, ya medio me hice fama, llevo trámites en migración o ayudo a sacar visas o lo que sea, pero realmente no le interesa en dar un servicio de calidad, no le interesa en seguirse preparando, no sabe otro tipo de cuestiones, no sabe corporativo, no sabe protección complementaria, realmente no se involucra en un tema migratorio a fondo. Esa es una pues manera muy fácil de darte cuenta cuando te quieren estafar y cuando alguien realmente sabe de migración. Pero nada más para la gente que nos está viendo y que no es especialista en derecho y tiene nada más conocimientos suficientes. Tú dijiste complementación. Protección complementaria. Protección complementaria. Explícanos qué es eso. Bueno, esto tiene más que ver con refugio, con temas de refugio y gente que entra de manera ilegal al país o gente que tiene problemas pues con su situación, incluso entrando de manera legal, bueno, de manera regular, que es la palabra correcta. Muchas veces ellos pues tienen problemas, pues no sé, de violencia o que su vida corra riesgo. Son cosas más delicadas porque ya también involucra temas de derechos humanos, lo cual no cualquier abogado también pues se atreve a tocar porque son temas muy delicados. A veces incluso también, pues no sé, hay involucrados menores de edad, no sé. Ahora sí que son casos un poco más complicados, pero precisamente no muchos abogados migratorios que llevan pues sobre todo trámites, pues son conscientes de esto. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas cámaras de comercio y allá, por ejemplo, concretamente en Latinoamérica, y muchos se quejan de que cuando llegan aquí al aeropuerto por alguna situación no los dejan entrar. Y entonces viene sí, muy común, y entonces dice, oye, pero ¿por qué si tengo la visa y todo, y por qué no me dejas entrar, no? Y entonces van de regreso y entonces hay un oscurantismo que se está sucediendo. ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿O qué pueden hacer en ese sentido las personas que llegan y de repente dicen, no puedes entrar? Pues es que hay un tema en nuestro país específicamente, por ser un país que está prácticamente abajo de los Estados Unidos,
Pues nosotros tenemos un problema de migración incluso más grave que ellos, porque todo lo que ellos tratan de evitar, pues de flujo ilegal, se contagia a otros países. Por ejemplo, nuestras políticas públicas migratorias, incluso en toda Latinoamérica, van destinadas a esto, a frenar un poco el flujo migratorio que llega a México, porque toda esa gente va destinada a los Estados Unidos. Realmente no les interesa a la mayoría como tal quedarse aquí. Entonces ese es un problema que muchas veces afecta, porque incluso llegando al aeropuerto, si el oficial migratorio, que su tarea es principalmente proteger a la nación, pues si él en algún momento detecta que tú eres una persona peligrosa o que pudiste haber obtenido un documento de manera falsa, pues ellos tienen toda la autoridad, siempre y cuando obviamente lo hagan de manera legal, pues de deportarte o de negarte la entrada al país. Pero sí hay formas de poder contrarrestar esto. Por ejemplo, yo mencionaba hace rato que un abogado que sepa de derechos humanos y que maneje estos temas se puede hacer a través de un amparo para poder proteger a la persona. Una vez que le niegan la entrada, si trae su documentación completa, le están negando su derecho de entrada. Entonces, obviamente, se puede promover un amparo y hay formas de hacerlo. Pero como vuelvo, los coyotes pues no saben este tipo de estrategias. Pero una pregunta, ¿lo tienen que hacer aquí? Porque luego ni siquiera les dan opciones. Sí, claro, el amparo sí. Obviamente es muy necesario que que tengan que asesorarse ellos con un abogado mexicano que sepa llevar el asunto, y por supuesto que sí. De hecho, el proceso se inicia desde aquí. Por ejemplo, una oferta de empleo tiene que solicitarse previamente ante migración. Lo único que corre por parte ya como tal de un extranjero siempre es una visa de turismo, pero pues ahí es diferente, porque ahí ya pues tuviste que haber ido al consulado, comprobar que tienes todos los requisitos de la visa de turismo y entonces ya llegar. Si te niegan la entrada, pues es el mismo caso, porque traes todo completo, entonces procede un amparo. Oye, y en este tipo de cosas también lo que yo he visto es, estamos viendo en México una transformación, cambios, etcétera. Antes normalmente los funcionarios eran privados, eran gente que trabajaba en el gobierno y todo. Ahorita con el control que está teniendo el ejército y la marina, pues de alguna manera son materias nuevas para ellos. Sí, bastante. Entonces, ¿cómo ves eso? Pues es un problema, precisamente desde que inició la pandemia. Si de por sí México siempre ha sido un país muy problemático en el aspecto migratorio, desde que llegó la pandemia, mucho más. Porque si de por sí la gente ya tenía la necesidad, con todo lo que pasó, pues más gente quiere venir, más gente aplica incluso nada más a visas aquí, y ni siquiera visas para estar en México, visas para irse a Estados Unidos, y pues se les hace muy fácil aplicar aquí. Ya saturaron el sistema, simplemente por eso no puedes conseguir una cita para visa de turismo para Estados Unidos pues hasta el 2024, precisamente por el sistema que ya está saturado, y pues la mayoría es gente que no va a calificar a una visa, o sea que realmente solamente consiguió la cita, pero que no tiene ni los requisitos de residencia ni nada. Entonces pues es un problema muy grande ese. Eso es triste, porque de alguna manera estás jugando con las expectativas, con los sentimientos y a veces con el patrimonio de la gente, ¿no? Sí. Porque de repente llegan, hicieron el esfuerzo por venir y dicen, va para atrás, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que también me llama mucho la atención es lo que está pasando en las series ahora sí que sobre todo, que son series comerciales de aeropuertos, ¿no? Donde entras con drogas, etcétera, que eso también es un pánico brutal. Sí. Me platicaban varios amigos que han visto esa serie en otros lugares, y cuando llegan y los detienen dicen, puta, pues yo no he hecho nada, triste, ¿no? o sea, a mí que me encueren, ¿no? Así de fácil. Sí, no. El famoso cuartito, pero sí. Sí, exacto, y de repente es, ¿qué hago? O sea, me detectaron y olvídate, el problema es administrativo. Exacto. Pero de repente... No, de drogas no es administrativo, es un delito, pero... No, pero a lo que me refiero es que es una cuestión administrativa, porque si tú no traes nada, seguramente no va a pasar nada, pero de repente exacto. te encierran y dices, pues, ¿qué hice, no? te Y imaginas de empiezas todo, ¿no? a ver, dejé mi maleta sola o ¿qué sucedió, no? La verdad es muy complicado. Sí, bastante. Oye, y dentro de todas esas situaciones, ahorita en tu experiencia, ¿cuál es la nacionalidad que está teniendo más problemas para entrar? Todas las asiáticas, las de Medio Oriente. ¿Asiáticas, incluyendo China? Incluyendo China, bueno, más bien especificando China, Pakistán, Irán, Afganistán, todas aquellas que vienen del Medio Oriente, y bueno, también las latinoamericanas tienen mucho problema, especialmente Cuba, Venezuela, Colombia ya empieza a tener algunos problemas, pero pues son principalmente esos dos países. Wow. Fíjate, vamos primero con los de Asia. Qué complicado de ser que, perdóname, la mayoría no hablan inglés. Exacto, ni español, es un tema. Y ni español, efectivamente. ¿Y cómo le haces? Pues ese es un tema, de hecho es una de las cosas que pues hay que implementar en nuestra legislación mexicana, porque México, no sé si sea un tema cultural, pero sí se ve muy limitado en el tema de los idiomas. Entonces muchas veces en los consulados, incluso cuando se tiene un tema pues laboral, que se trata de traer a una persona que trae un perfil con cierta especialización que se requiere en alguna empresa, tienen el problema que muchas veces por el idioma no pueden comunicarse debidamente con un cónsul y no les pueden dar una visa
pues precisamente por ese tema del idioma, y es muy complicado muchas veces terminar esos procesos. No, por el debes, tema del idioma. y debe de ser horrible, imagínate, si estamos hablando, por ejemplo, en Latinoamérica, del idioma que nos podemos entender, pero cuando no te entienden y se está explicando y todo, y que se tarda en llegar el traductor, o Sí, un problema. qué feo debe de ser eso. Sí, no, y la verdad es que hace falta mucha capacitación. Bueno, esto no es una tarea específicamente de migración, sino de, pues, de relaciones exteriores como tal, pero creo que sobre todo ahorita me da mucho gusto que hay mucha gente joven, incluso en puestos importantes dentro de relaciones exteriores. Creo que se les está dando mucha apertura y mucha oportunidad, pero precisamente por eso, como somos gente que tiene otra visión del mundo, pues tienen cosas que hacer, tienen que mejorar ese tipo de problemas, manejar las cuestiones de idiomas. Ahora sí que todo aquello que nos separa, unirnos, o sea, eso es unirnos, perdón. Eso es como una tarea que deben de tener ahorita todas las personas que trabajen en relaciones exteriores, capacitarse por eso. Ahora, y el otro lado, con Latinoamérica, también es una situación difícil lo que estamos viendo. Bueno, de Cuba siempre la hemos visto, ¿no? Haití que llegan, que es una verdad, la verdad es toda una tragedia, ¿no? Y pues, desafortunadamente Venezuela que está llegando mucha Sí, muy gente triste. y ¿qué haces ahí? Hoy ahí te podrás entender, quizá no te cueste más trabajo con los haitianos y todo, pero lo cierto es que cada vez hay más indocumentados, ¿no? Sí, cada vez más. Y la verdad es que conforme pasan los días, la situación va a empeorar, precisamente por este tema, pues, de la necesidad, de todas las repercusiones que nos ha traído la pandemia en aspectos económicos, en el desempleo, toda la gente que está buscando mejores oportunidades. Y se han creado otras cosas, también ha habido cosas buenas. Por ejemplo, ahora me encanta a mí hablar mucho de este tema, de las personas que con este auge de las criptomonedas, todo lo que hubo de los nómadas digitales y todo esto, muchas personas se interesaron en nuestro país y aportaron mucho a la economía porque vinieron durante la pandemia a pasarla aquí, a pesar de que les pagaban en su país de origen o lo que sea, contribuían a la economía en México, porque trabajan aquí, gastan aquí, pagan buenos hoteles aquí, incluso algunos invirtieron en cosas pues aquí en México, generan economía. Pero uno de esos temas precisamente es que en temas tributarios, al no tener como tal una visa para poder tener una residencia, sino que entran con visa de turismo y este tipo de cuestiones, también hay ciertas lagunas que no permiten precisamente avanzar pues temas migratorios en estas cuestiones. Porque también hay mucha gente que detecta esos problemas porque no hay mucha gente que realmente se interese en el tema migratorio. Wow. Bueno, vamos en ese sentido, vamos bien, pero te pregunto yo algo que me llama mucho la atención. Se especula, por ejemplo, la situación de las caravanas migrantes y todo. ¿Qué está pasando o cuál sería tu opinión de ellas? Yo tengo opiniones un poco controvertidas, porque si bien yo estoy muy a favor de que pues el mundo es de todos, a pesar de que me dedico a lo migratorio, creo que el mundo es de todos, la humanidad trasciende la nacionalidad y cualquier otra cosa. Sí debemos de comportarnos de manera muy humana con todas las personas que son migrantes y que entran a nuestro país, independientemente de su intención, pero ya como país nosotros sí tenemos la tarea de, al fijarnos en un problema migratorio, poner las condiciones para que esta gente pueda contribuir a nuestra economía. Porque, por ejemplo, algo que yo quiero implementar y por lo que estoy luchando ahorita, pues tratar de promover iniciativas y lo que se pueda, es que gente que entra a contribuir a la economía, muchas veces por entrar por un tema de refugio o no entrar con una visa como tal, no se le da la oportunidad de poder regularizar su situación sin que él tenga que salir a obtener un visado, lo cual pues ya genera un problema, porque él ya está aquí, él ya tiene una vida aquí, él ya está generando aquí, él lo que necesita es tener todo rápido para poder generar pues una vida estable, no como tal buscar un papel que pues es un proceso burocrático innecesario si tú ya estás en México. Entonces este tipo de cuestiones no se tienen a menos de que sea por un refugio. Por motivos económicos no lo hay. Fíjate que me estaban platicando que, por ejemplo, para Guatemala es importante ese tipo de personas que tienen que salir de México como sea, y a veces lo que les queda más cerca es ir a, obviamente, Estados Unidos, ni pensarlo, a Guatemala, ¿no? Exacto. Por las políticas migratorias precisamente que tiene nuestro país vecino, de que él no quiere personas pues indocumentadas en su país, no quiere nada de esto y pues México, encárgate tú de solucionar eso. Y nosotros precisamente ahorita es lo que nos está rebasando. Necesitamos gente que se comprometa más con la causa, que se prepare más, gente que estudie más, tanto en servicio público como en iniciativa privada. Se puede hacer mucho y se tiene que hacer mucho. Yo me acuerdo mucho que decían que en México se estaba constituyendo en el verdadero muro, ¿no? Exacto. Que eran 2,000 kilómetros cuadrados de verdadero muro, ¿no? Antes de llegar a Estados Unidos, y aún así llegan. Y aún así llegan. Y llegan bastantes. Sí. Otra de las cosas que aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, ¿cómo hacer o qué puede hacer, por ejemplo, un extranjero para realmente ver que puede venir a México sin problema alguno? ¿Cómo le hacen? ¿Se meten a internet o que lo vean con las cámaras binacionales o que vayan a la embajada allá en su país, a la embajada en México? ¿Qué es lo que les sugieres que hagan antes de venir a México?
Pues depende cuál sea su propósito. En primera, no dejarte como tal siempre llevar por los medios de comunicación oficiales del todo. O sea, siempre sirven como buen indicio, pero como todo, siempre hay que ser una persona con criterio y saber que no todo lo que te dicen es lo que es real, ni todo lo que ves es también pues la verdad. Siempre tienes que sacar un criterio. Y si te interesa, por ejemplo, venir de vacaciones, la verdad es que es un lugar, pues México, seguro. Hay lugares muy bonitos a los cuales ir. También pues tienes, como siempre, como en todo país de Latinoamérica, tienes que tener tus cuidados, tus ciertas cosas, pero es un país muy bonito, tiene lugares desde la ciudad hasta las playas. Entonces, informarse bien al lugar que quieren venir, de los requisitos que necesitas para obtener una visa de turista, por ejemplo, en este caso, y ya, creo que no hay mayor inconveniente. Digo, si ya tu propósito es venir a trabajar, pues sí, buscar un trabajo que sea conforme a tu perfil, encontrar una empresa que realmente pues cuente con todas las certificaciones que pide Migración México para poderte contratar, que realmente sí sea un empleador de confianza y pues que vengas a hacerlo de manera profesional. Lo mismo si tu intención es estudiar, encontrar una pues institución que vaya ad hoc o muy adecuadamente a lo que tú estás buscando, al perfil pues de tu preparación y ya, solicitar la carta de aceptación para poder acudir a tu entrevista consular. Excelente, excelente lo que nos estás diciendo. Oye, aprovechando antes de seguir, ¿les puedes dar tu página de internet para efecto de que si tienen alguna duda te busquen? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Si quieren encontrarme en internet como tal, es www.videreinternational.com. Esa es la página como tal de la empresa. Pueden encontrarme en redes sociales. Vider Oficial es también la de la empresa. El mío es david.rivera_s, mi cuenta personal. Y también en Facebook pueden encontrarnos como Vider Oficial. Ok, eso es importante, por favor, para la gente que viene a México. Tengan la oportunidad de informarse. Existen profesionales como David que nos están ahorita orientando, pero también no vengan ahora sí que por el puro melatismo de que me latió ir a México. Y no. Tómense su tiempo para realmente analizar y ver que cumplan con todos los requisitos, porque créanme que es verdaderamente triste a veces que llegan después de 5 o 6 horas o las horas que hayan sido de viaje y no pueden entrar y los regresan. Eso a mí se me hace hasta frustrante, ¿no? Sí, después de toda la odisea que hay que realizar para poder venir a México. Oye, y aprovechando que estamos platicando de esto, te pregunto, ¿qué sugerirías para que las escuelas le dieran mayor difusión a esta materia? Yo sugeriría, para empezar, que empezaran a concientizar a los alumnos, sobre todo gente que, por ejemplo, que estudia Derecho o Relaciones Internacionales o este tema, que somos un país geográficamente muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos abajo de los Estados Unidos y porque también somos un país que, aunque la gente no lo quiera ver así, está lleno de oportunidades. Es un país muy grande en el que hay mucho emprendimiento, muchos negocios. La otra vez estaba escuchando en una entrevista, precisamente no recuerdo a la persona, pero dices que México es un país maravilloso, es en el que quieres tener un negocio, quieres salir adelante, puedes salirte con tu puesto a la calle a vender lo que quieras y desde ahí empiezas. Y pocos países creo que son los que te ofrecen ese tipo de oportunidades. Seguro, además, déjame decirte que cada vez se está incrementando más la economía informal y sucede lo que no. El chiste es que realmente iniciaras una empresa, un negocio, un emprendimiento en el sector formal, que te dieras de alta, que pagaras tu seguridad social, tus impuestos, etcétera. Pero lo que estamos viendo es que no se está dando de esa manera y ojalá que concienticen más a los alumnos. Otra de las cosas, en este sentido, para la gente que nos está viendo y para los estudiantes sobre todo, ¿qué les recomendarías a ellos para que empezaran a tener una visión real y exacta de lo que está pasando en el aspecto migratorio? Leer mucho, enfocarse mucho en la historia, ver por qué México es lo que es hoy en día, por qué el mundo es lo que es también, ver la influencia que tienen otras potencias sobre México, el por qué la tienen y más que aprenderse fechas o nombres, realmente tratar de hacer un análisis histórico de la situación actual, por qué estamos aquí y qué vamos a hacer en consecuencia. O sea, cuál es realmente el panorama que nos está planteando nuestra realidad actual y nosotros como jóvenes, con las herramientas que ahora ya tenemos y gente también profesional, no necesariamente jóvenes, no es una tarea exclusiva de nosotros ni de lejos, pues empezar a interesarnos en esto y empezar a proponer soluciones, no quedarnos en si ya vimos que nuestras instituciones colapsan por la cantidad de migrantes que recibimos, más capacitación, más gente que se interese en este tipo de temas, que esté dispuesta a estar en el servicio público, a realmente trabajar, solucionar todo este tipo de cuestiones y ver qué se puede hacer, porque hay mucha oportunidad de economía también en todo esto y bueno, por primera vez en la historia creo que podemos trascender fronteras. Oye, me parece bien lo que estás diciendo, me parece muy adecuado, pero aquí algo que también quisiera destacar, ¿qué pasa con los acuerdos comerciales? ¿Qué tanto está, por ejemplo, en el caso de Perú, Chile, Colombia, que tenemos una alianza del Pacífico, qué tanto se está dando el intercambio obviamente de comercio ya se está dando, pero de personas? Mucho.
Ahorita hay un tránsito internacional, no me refiero a él como tráfico porque no es meramente ilegal ni para No, fines es malos. tránsito, es tránsito. Hay un tránsito internacional muy grande, sobre todo con todos estos, pues desde que inició la pandemia, remarco que fue un evento histórico muy importante para todos. Ha habido mucha gente que ha iniciado negocios en México, empresas holding que se han venido a trasladar desde acá, bueno, que han venido a abrir desde acá para tener también incursión en otros países o desde otros países que tengan el holding también para poder incursionar aquí. Entonces, el tránsito de personas con motivos profesionales es muy recurrente, cada vez es mayor. Y precisamente por esto es ahorita que debemos aprovechar para poder hacer todo esto en forma y en regla y que toda esta gente realmente pueda venir con fines económicos y pues no a generar un problema. Ahora sí que no a tomar, sino a dar, a poder aportar. Y además, fíjate que con la idea del nearshoring que se está dando en Estados Unidos, donde quieren traer las empresas que estaban en Asia para México, para efecto de producir cuestiones tecnológicas, en su mayoría, dice, oye, pues tenemos la gran oportunidad de ser, ya somos, creo que todavía seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Pero con esto de incrementar fuertemente lo que es el trabajo, lo que es la tecnología, aprenderles, pero lo más importante, generar riqueza para México, que se quede esa riqueza en México, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que se busca hacer a través de varios tratados, de los famosos Incoterms, también en comercio exterior, todo este tipo de cuestiones. Es precisamente ahí, creo que esa es la clave, empezar a agarrarnos de la mano los unos a los otros y ver si tu país tiene esto que nos puede aportar para acá y nosotros también hacer esto y pues los proyectos que vienen ahora para pues el nuevo orden, todo esto que se trata de pues de hacer, ¿no? a nivel global. Ahora, fíjate que dentro de las actividades ilícitas, obviamente el narcotráfico y el comercio de armas son los dos aspectos más dañinos que se pueden dar. Sin embargo, el tráfico de personas, ahora sí, del otro lado, el tráfico de personas se ha incrementado en forma brutal. Sí. Brutal. Ahí, por ejemplo, para las personas que nos están viendo, ¿qué pasa cuando te enteras de una situación irregular? ¿A quién acudes? Pues es diferente porque son problemas ya un poco más complicados. Normalmente, pues, por ejemplo, uno de los problemas en este tipo de, pues no de negocios, digamos, en este ámbito, es la trata de personas. Y desgraciadamente, pues hay jóvenes, mujeres que están involucradas o gente vulnerable, gente que la retiran desde su país de origen para trabajos forzados. Entonces, ahí ya involucra organismos internacionales que también necesitan pues llevarlo ante, pues no sé, o sea, ya también son instancias que también involucran aspectos penales, no únicamente de acuerdo. migratorios, porque ya hay delitos de por medio, ya hay que determinar qué se hace con un menor de edad. Por ejemplo, si está aquí en México, es precisamente el tema que mencionaba hace rato de protección complementaria, lo canalizas al DIF, pero al mismo tiempo tienes que hacer pues un proceso de pues porque él está aquí como refugiado, ver si sus padres están aquí, qué va a pasar con ese niño, su situación migratoria para empezar, porque no sabe si el niño está irregular o entró de manera regular. Entonces son ya temas que sí abarcan más áreas del derecho también, no únicamente migratorio. Fíjate que basta ver las páginas de algunos periódicos para ver cómo, válgase, llegan extranjeras aquí a México, en principio las mujeres, y de repente quien las trae les quita el pasaporte, ¿no? Sí. Y eso está penado, de hecho, y consejo, hay que decirlo públicamente, por como favor, abogado migratorio creo que es mi deber, nadie tiene derecho a retirarte el pasaporte ni a retenerte el pasaporte de ninguna forma, ni tu empleador, ni nadie tiene derecho a quedarse con tu pasaporte. El pasaporte es un documento personal y únicamente tú debes de hacerte cargo de él y ser propietario de él. Nadie tiene derecho, por más que estés trabajando en una empresa, por más que estés sujeto a que te estén renovando el permiso cada año, no pueden retenerte tu documentación y si lo hacen es un delito. Ahora, y eso es qué bueno que me estás comentando este tema. También lo que sucede mucho es que, digo, desafortunadamente hay mucho robo en México. Sí, muchísimo. Y constantemente se presentan personas que les han robado sus documentos originales. Que llegan al aeropuerto, a la central de autobús, etcétera, y de repente te volteas y la maleta no está, o que de plano robos así con arma, ¿no? Cuando te roban por favor, ahí sí quiero que seas muy específico. ¿Qué pasa cuando te roban tus papeles? Pues bueno, lo primero es ser muy paciente. Perdón, no es que te roben tus papeles, ¿no? Sí. Que se roben tus cosas y ahí vengan tus papeles, ¿no? Sí. Pues bueno, para empezar, estar muy consciente de que vas a tener un día muy largo, porque es mucho trámite. Y bueno, si se te pierde a ti como persona en el extranjero, lo primero que debes de hacer es acudir a tu embajada. ¿Por qué? Pues porque como se extravió un documento oficial, necesitas, pues obviamente reportarlo, que está como robado. Ya si tú quieres aplicar nuevamente para recuperarlo, si tienes que presentar, previamente levantar un acta por extravío o por robo. Si realmente no fue un robo, yo sugiero que siempre sea por extravío, es mucho más rápido y no hay explicaciones. Y una vez que tú ya tengas esa acta, puedes ahora sí que solicitar la
otra vez tu documento, ya sea tu pasaporte, tu visa o cualquier documento que hayas perdido. Perfecto. Fíjate que aquí nosotros nos toca mucho a veces platicar con gente, con extranjeros, y dicen, es que no quiero sacar mi documento migratorio. Y lo que le decimos, no lo saques. Trata de, digo, si nada más lo quieres para verificar, comprobar tu identidad, sácale una copia certificada. Exactamente, ante notario público, copia certificada. Corredor también, corredor público. Corredor público. Sí. Siempre hay que tenerlo pues con uno, también en la cartera, o si lo pueden tener también en electrónico, ahora que también ya se puede, mucho mejor, y siempre tener la copia en tu casa. Eso sí, si vas a realizar algún trámite, sí hay que llevarlo en original porque siempre es requisito. Sí, pero desde luego, eso es válido. O sea, copias certificadas son perfectamente válidas por las autoridades, dependiendo nada más en ciertos aspectos, ¿no? Pero nada más considérenlo importante tenerlas, y también, si por alguna situación no tienen o no saben de esto, cuando menos sáquenle una copia y lleven la copia en la cartera, ¿no? No les digo que les va a servir, pero cuando menos hay veces que los va a sacar de apuros. Sí. Sí, así de fácil. Definitivamente. Así de fácil, no traigan sus pasaportes todos los días, etcétera, porque créanme, luego es penoso que, oye, ¿qué pasó? No, es que se me olvidó mi bolsa en el cine, etcétera, o se me cayó, no, y es un desastre, desastre. Más o menos, ¿cuántos están tardando en levantar un acta al respecto? Realmente no es muy complicado. Si lo haces con la e-firma, la puedes obtener incluso cuando en tienes 2 días. e-firma, pero cuando eres turista, que apenas llegas por decirte, y eso pasa mucho, en la Basílica. Bueno, si no tienes un amigo en el Ministerio Público que te facilite, pues el trámite sí tienes que ir, estar ahí, que te atiendan, formarte, pues ahora es que te atiende el Ministerio Público o el fiscal y decirle lo que te pasó, es un problema. Oye, nada más una pregunta. Cuando son extranjeros y llegan a extraer sus documentos por cualquier tipo de situación, ¿lo primero que deben hacer es levantar el acta y de ahí acudir a su embajada? No, si perdieron su documento, bueno, depende. Si es el pasaporte, sí, ante la embajada. Si es su documento migratorio, o sea, la famosa FM3, la Green Card Mexa, tienen que ir a migración. A migración. Sí. Pero entonces, ¿en qué momento van al Ministerio Público? Antes, en el momento en que ellos se dan cuenta que su documento ya no está, acuden al Ministerio Público o a través de la firma en internet y ya levantan el acta. Y con esta acta ya hacen constar que hubo un documento oficial que se perdió y con él ya puede solicitar pues la reposición del documento. Entonces, primeramente es Ministerio Público, sí. Y ya, bueno, virtual o físico, perdón, ya estoy destruyendo ya el estudio. Y después de eso que se acudan a la embajada, al consulado, a la migración, como corresponda. Así es. Qué bueno que me está diciendo. Otra de las cosas que también me gustaría precisar, por ejemplo, cuando vienen con una calidad migratoria de turistas, etcétera, y de repente quieren hacer un trámite legal, porque dicen, oye, me gustó esto, me están invitando mis primos, mis tíos, o vi la oportunidad de constituir una sociedad, etcétera. ¿Es factible? Sí, esa es precisamente una de mis tareas como abogado, facilitar este tipo de cuestiones, porque en este caso, si tú como turista pasa mucho, estás interesado en México y te gustó, quieres tener inversiones, quieres tener aquí, no sé, lo que quieras, empezar una vida en México. El primer proceso, como no eres un refugiado y como vienes por motivos económicos, puedes obtener un visado, pero te hacen que generen primero una oferta de empleo, tienes que obtener una autorización de inmigración, tienes que salir al consulado a que te estampen tu visa y regresar. Esto en caso de que seas empleado. Ya teniendo esto, ya sea con que tengas el permiso de trabajo, tú puedes decidir si quieres abrir una empresa o puedes hacerlo, si necesitas tener una cuenta en el banco y tener propiedades y lo que sea, si necesitas una residencia, porque si te ves muy limitado al momento de hacerlo con tu puro pasaporte o ser turista. Simplemente desde no poder abrir una cuenta en el banco, desde ahí ya tienes truncada la cuestión fiscal y otro tipo de problemas que podrías generar por no hacerlo correctamente. Ok, eso estamos hablando que para las personas que quieren venir a invertir, tú como abogado les informas de los aspectos de inversión extranjera y obviamente las cuestiones migratorias. Perfecto. Ahora, vamos aquí a considerar algo. Me encantó Cancún, me encantó Acapulco, me encantó Vallarta. Es común que la gente dice, me voy a comprar mi casa. Sí, pero espérate, no es tan fácil, los extranjeros no pueden adquirir a ciertos... A ver, platícanos ahí un poquito de eso, ¿no? Pues es que es un problema. Mayormente no es tanto el problema comprobar que tú estás de manera legal en el país, como quien dice, sino las obligaciones que derivan de eso, porque tú puedes, sí entrar, a lo mejor eres de una nacionalidad que ni siquiera te pide un visado para México, porque hay visados de turismo para México, pero no sé, en Estados Unidos, una persona de los Estados Unidos que le interesa estar aquí y quiere iniciar su vida, por ejemplo, de entrada puede estar legal y todo, pero no puede estar más de 180 días en el país, tiene que regresar. O sea, prácticamente 6 meses, considera. 6 meses, exactamente. ¿Por qué? Porque si él ya quisiera tener una vida estable aquí, ya quisiera tener una casa, un coche, un trabajo, una empresa,
Lo primero es, México te va a decir bienvenido a México, pero tus impuestos son tus impuestos. Entonces, la única forma de obtener un RFC es tener un CURP, porque tu RFC únicamente es una variación de tu CURP. Entonces, en este caso, para tú poder obtener un CURP de antemano, necesitas tener una residencia, porque tú nunca vas a tener un CURP mexicano con tu pasaporte. Necesitas tenerlo a través de una residencia, y lo cual presupone que tuviste una visa, ya sea de trabajo o de estudiante, para que puedas estar en México, perdón. Sí, porque la de turismo no te da un CURP como tal, nada más te deja ingresar para que puedas estar aquí hasta 180 días, en caso de que tu nacionalidad te pida una visa mexicana, o en caso de no requerirla, estar hasta 180 días. Para eso les daban el famoso papel que es de los 180 días, la FMM, y ya con eso pues poder él abrir cuentas en el banco. Si no tiene una residencia, siempre va a tener esta limitación. Ok, para los chavos que vienen a estudiar, cursos, etcétera, quieren tener una cuenta bancaria, ¿qué es lo que necesitan hacer? Pueden hacerlo, pero ahí el problema es que ellos no pueden, por ejemplo, trabajar, salvo que tengan un permiso de trabajo, y pues también se ven limitados precisamente a eso mismo. A ellos, en su caso, no por una cuestión de que no tengan como tal un documento o que no tengan un CURP, sino porque no pueden ellos obtener ingresos legalmente. Entonces, le van a preguntar en algún momento, ¿por qué estás obteniendo ingresos y no los estás declarando? Para empezar, no puedes obtener ingresos porque no tienes un permiso de trabajo. Entonces, lo primero que tienen que hacer ellos es obtener un permiso de trabajo, o si ya no van a seguir estudiando, hacer un cambio de condición para que puedan seguir teniendo todo aquí legal, y pues obviamente darse de alta en Hacienda, pagar impuestos y pues llevar todo en regla. Pero eso es cuando hay una remuneración. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, los que quieren hacer prácticas profesionales, etcétera, que es válido? ¿Ahí qué es lo que tienen que hacer? Pues lo mismo que una persona como cuando está de vacaciones. Turismo es básicamente como tu turista. Patrocinador, o si tú, no sé, tienes algún negocio en tu país y te financias tus propios estudios o lo que sea, pues ya puedes tenerlo desde allá. O hay bancos aquí en México que sí te permiten abrir cuentas de turismo con algunas limitaciones, pero sí puedes hacerlo. Ahora sí que ya más bien ellos se ven truncados al momento de querer hacer una vida como tal ya, pero sí, en esa cuestión no tienen problema. Otra de las cosas que me encanta esto, o sea, nosotros somos muy enamoradizos, ¿no? De repente vamos a otro país y el amor de mi vida y nos casamos allá. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo sé que hay algunas nacionalidades que tienen ciertas restricciones, ¿no? Cuba, Venezuela, etcétera. Pero también es importante, si te vas a casar a otro país para traer a tu esposa, etcétera, más o menos, ¿cuáles son los requisitos? Ok, varían un poco dependiendo el país, pero por ejemplo, tomando en cuenta México y países latinoamericanos. Te casas aquí o te casas en el país que tú quieras y ya no tienes ningún problema. Pero si te casaste en otro país y quieres que tu documento sea válido en México porque planeas venir a vivir a México, o bueno, cualquier otro país que entre dentro de un convenio internacional que se llama la Convención de La Haya, que los países que formen parte de tienen algo que se llama apostilla. Una apostilla, perdón, es pues prácticamente es un documento que le pegan atrás al documento, en el cual pues certifican que tiene ahora valor internacional. Esto es para internacionalizar los documentos. Hay países, por ejemplo Afganistán, por ejemplo Cuba, que no entran en la Convención de La Haya, y ellos lo que tienen que hacer es legalizar el documento. Es un proceso un poco más complejo porque primero tienen que ir ante el MINREX, en caso de Cuba, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y después una segunda etapa ante la Embajada de México para poder corroborar esa legalización. Una vez que tengan estas dos certificaciones, entonces ya hay que presentar el acta aquí en México para poder inscribir en Migración, y que Migración te emita una autorización, y con esta autorización ellos ya pueden ir a una cita de visa por unidad familiar, y una vez que ya la tengan autorizada ya pueden entrar a México y cambiarla por una residencia. Pero lo primero es tener todo esto en regla. Aquí me gustaría más que hablaras sobre todo un tema que es constante. La forma de acreditar la dependencia económica. La forma de acreditar la dependencia económica. Pues primeramente con el documento, ya sea acta de nacimiento, ya sea acta de matrimonio, porque pueden ser dependientes, pueden ser tus hijos o puede ser tu esposa, y ya con eso. Y obviamente también comprobar, por ejemplo, en caso de que quieras venir a México, una vez que tú ya vayas a ir a la entrevista, o bueno, tu esposa o tu hija o la persona que quieras traer, debe de comprobar junto con tu documentación que tú eres una persona solvente económicamente. O sea, tienes que comprobar. Solvente, por favor, sí. Eso de solvente, porque, ojo, solvente no es lo que yo voy a hacer en unos años, es hoy, ahora y cómo acreditarlo, ¿no? La economía informal no es una característica de solvencia. Por favor, precisa un poco más eso, ¿no? Exactamente. Qué bueno que lo mencionas, porque lo primero es que demuestres a través de declaraciones de impuestos, pues que pagas impuestos. Tienes que declarar, bueno, también comprobar con comprobantes de ingresos, que pues tienes movimientos en tus cuentas bancarias, que ganas de manera formal, no que tienes todo abajo del colchón. Tienes que comprobar también
pues obviamente que tienes un trabajo estable, con recibos de nómina o con no sé si tienes una empresa, con tu acta constitutiva, con también recibos de ingresos, ahora sí que todo lo que tú tengas para comprobar que realmente tienes una vida honesta y estable. Aparejado va también que tengas algún familiar aquí en México o que tengas también alguna propiedad, tu coche, tu casa, todo eso suma puntos para poder comprobar. Bueno, la forma de llamar a esto es el requisito de arraigo, para poder arraigarte que tienes un compromiso honesto y estable en tu país y de ahí poder comprobar que eres solvente para traer a alguien de tu familia que viva contigo. Fíjate que te reitero que somos cada vez más enamoradizos, sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? Sí. Ahora resulta que ya prácticamente vives, mueres a través de viéndote, etcétera, te casas, etcétera, y resulta que realmente nunca conociste a la persona. Sí. Y se pueden llegar a dar situaciones tan negativas como el caso de una mujer mexicana que fue a Perú para tener una relación y cuando llegan la encuentran a los 3 días destazada. Lastimosamente, o sea, ojo, esto es una cuestión seria, conozcan a las personas. O sea, la tecnología nos da, es un medio, no es un fin. Y olvídense que también, o sea, no porque lo conozcamos técnicamente de manera virtual, es una realidad, ¿eh? Sí. Eso no hay que cuidarse. Me parece excelente lo que estás diciendo, David, y sobre todo, ¿sabes? Yo creo que nos falta una gran dosis de conciencia al viajar, en general al viajar, porque pensamos que vamos a llegar a un lugar similar a nuestra casa, pero no, cada lugar tiene sus diferencias, ¿no? Muy diferente cada uno y con sus particularidades, con su Claro. cultura, lo que aquí está bien visto y te lo festejan, allá se ofenden. Sí, hay que tener mucho cuidado en ese Sí. tipo de cosas. Tan solo lo hemos visto ahora con el Mundial en Qatar, ¿no? Sí, muy interesantes, la verdad sí, lo he estado viendo. No, pero independientemente, olvídate, digo, el fútbol, pues digamos Sí, que lo ahí entiendo, la cuestión es cultural. prácticamente similar porque las reglas las conocemos. Pero el hecho de manifestar 2, 3 cosas que en tu país lo puedes hacer, pero allá no, ya saben que estamos hablando de una forma de vida radical, pero lo cierto es que, ojo, hay sanciones. Sí, y bastante severas por lo que estaba escuchando. Claro, entonces por favor tengan en cuenta este tipo de situaciones, este tipo de tips antes de salir de sus casas, sobre todo si van a viajar y en este caso si vienen a México, bueno, hay gente como David, está David, que los pueden orientar y qué bueno que lo hagas. Yo nomás te pediría 2 cosas que me llaman mucho la atención. Primero, el asilo político. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de algunos países que tenían una gran cantidad de asilados políticos porque consideraban las situaciones, etcétera, y por ejemplo Canadá era el destino fantástico de todos, ¿no? Porque te declarabas, mi vida corre de peligro por X cosa, realmente no necesitabas acreditarlo, te daban todas las facilidades y ya después acreditabas, ¿no? En términos generales, después fue cambiando un poquito el procedimiento. ¿Qué tanto qué tanto funciona? Pues sí funciona, la verdad es que es un tema muy concurrido, sobre todo con la gente que viene pues por algún tema, por ejemplo, las caravanas migrantes o gente que viene huyendo por alguna cuestión, no sé, de persecución política, volviendo al tema de que no todo es lo mismo aquí que allá. Muchas veces aquí en México a lo mejor no sé, por alguna causa social o lo que sea en tu país eres perseguido y pues México es un país que la verdad es muy humano en ese aspecto, sí es muy acogedor con esa gente, la verdad es que sí. México sí es de los países que más refugios da a la gente, ya sea porque vengas huyendo de alguna situación o porque hayas entrado de manera irregular, entonces sí se presta mucho eso. La verdad es algo que sí le aplaudo mucho a México, que es un país muy humano en ese aspecto. Excelente, bueno, pues ya saben, existen esas posibilidades. En términos generales, recordemos que son 6 meses lo que uno puede venir a México de turista y obviamente si vas a ir a otro lugar, pues normalmente se mantienen los 6 meses, ¿no? En términos generales. Sí, y cualquier cosa que te quieras quedar más, si tu único propósito es turismo, sales y vuelves a entrar. Aunque cumplas con la ley, no tienes ningún problema y bienvenido a México. Digo, en términos generales. David, muchísimas gracias por estos tips. Ojalá que la gente se acuerde que cuando va a viajar es bueno consultarlo con los expertos. Y finalmente, nada más yo te haré una pregunta, David. En tus propias palabras, ¿quién eres? Soy David Rivera, soy abogado migratorio y estoy para servirles todo lo que ustedes necesiten. Y bueno, un placer. Qué bueno. Y sobre todo, nuevamente, si hay algo que reconocemos es a los jóvenes emprendedores, nada más rápidamente, ¿tuviste miedo al independizarte? Sí, mucho. ¿Lo sigues teniendo? A veces, pero me lo tomo con filosofía porque, bueno, de eso se trata la vida. Sí,
de aprender a superar. Vas a vivir con miedo. Así es. Lo interesante es que la manera en que lo superas. Exacto. Muchísimas gracias, David. Esta es tu casa. Alejandro, muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes. Y miren, yo creo que esto es importante. El hecho de ir a otro país, desde luego que es hacer cumplir sueños y realizar sueños. Pero no caigamos en la irresponsabilidad. Tengamos en cuenta que el viajar implica obligaciones y derechos. Tengamos cuando menos cierta idea de lo que vamos a cumplir y lo que tenemos que respetar. Muchísimas gracias David, y hasta la próxima, amigos. Esto ha sido en tus propias palabras. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.